Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Creo que cada uno de nosotros tiene una vocación, un auténtico llamado a hacer aquello para lo cual uno se podría realizar de la mejor manera. A veces el llamado apenas se deja oír, otras es fuerte y contundente. Para algunos de nosotros, ese llamado es tan fuerte que no nos deja opción, aunque querramos dedicarnos a otra cosa. Con frecuencia, las vocaciones arrastran y ese parece ser el caso de nuestro invitado de hoy. La vocación de maestro es singular y privilegiada porque te permite tocar el alma de muchas gentes y sin temor a equivocarme, yo incluso puedo dar testimonio, creo que Roble también, que hay maestros que transforman radicalmente la vida de sus discípulos. Nuestro invitado es uno de esos maestros, de los maestros que tocan el alma de sus alumnos y transforman vidas. Pero tengo que agregar algo más. Este programa también es un homenaje en vida. Es un homenaje a la vida de un maestro que ha dedicado su propia vida a la formación de abogados de excelencia. En estos días, el maestro José Roble Flores Fernández está en el proceso de cerrar un ciclo de 25 años como director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Un ciclo que se cierra siempre invita a una doble reflexión. Una reflexión sobre aquello que se ha vivido y queda atrás. Y también una reflexión sobre el porvenir, sobre aquello que habrá de ser, sobre aquello que habrá de ser con nuestra propia vida. A mí me gustaría, querido amigo, que iniciáramos este programa caminando juntos sobre este doble proceso. El proceso de la reflexión sobre lo que ha sido y el proceso de la reflexión sobre aquello que va a ser. Me siento muy satisfecho, personalmente muy contento de tenerte aquí como invitado. Tú deberías haber sido el primer invitado de esta segunda etapa del mundo del derecho y el derecho en el mundo, pero siempre las cosas pasan por algo y qué bueno que tengo la ocasión de reunirme contigo en estos micrófonos para celebrar esa vida que tú has dedicado a la formación de abogados. Cuéntame, ¿qué es lo que ha significado para ti este proceso? Bueno, Carlos, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo. Nos conocemos desde hace muchísimos años y pues hemos, creo que, crecido en una relación de amistad que bueno, tus palabras han sido muy generosas y por eso aclaro a los oyentes, a quienes van a ver este programa, que bueno, pues en el fondo seguramente hay implícita esa relación de amistad que nos une por tantos años. Y bueno, pues sí, efectivamente, en este momento nos encontramos en ese proceso de ir cerrando este ciclo, un ciclo que se abrió hace muchos años, mucho más atrás de 25 años. Cuando reflexioné mucho en este momento,
que no fue fácil para mí tomar esta decisión, porque ciertamente esto ha sido un poco como el trabajo de mis sueños. Nunca pensé de joven que iba a poder realizar este sueño, de poder dedicar mi vida, de poder dedicar un tiempo como el que lo he estado haciendo, a la enseñanza, pero no, en una responsabilidad incluso mayor como director de una escuela que nos invita a un compromiso mucho más amplio, mucho más serio con la comunidad, especialmente por lo que, como tú sabes, ha sido la Facultad Libre de Derecho de Monterrey desde su nacimiento, etc. Debo decirte que desde muy joven, y cuando me refiero muy joven, tengo recuerdos de niño, de primaria, de haber estado ayudando a mis compañeros en el Regio en sus tareas, porque bueno, pues, perdón la falta de modestia, pero bueno, siempre me había gustado estudiar y tenía facilidad para entender algunas cosas que luego podrían parecer complicadas, desde temas como matemáticas y física y química. Entonces tengo recuerdos desde primaria, secundaria, no se diga en la preparatoria, donde todavía los compañeros recuerdan con mucho cariño los momentos en que nos juntábamos a estudiar, y bueno, yo me dedicaba a explicar todas estas materias que parecían siempre complejas. Tengo recuerdos de la carrera profesional y gratos recuerdos de compañeros, algunos que desgraciadamente ya no están, a quien con mucho gusto pues ayudaba a estudiar en aquellas materias que parecían difíciles y que por alguna razón pues a mí se me habían facilitado. Entonces, pues como tú bien decías ahorita, ese llamado, esa vocación, creo que desde muy joven la tuve muy clara. Había tenido tuve la fortuna de tener el testimonio de grandes maestros que me acompañaron en mi formación desde muy pequeño. Por razones personales, mi vida fue marcada por muchas circunstancias, especialmente la falta de mi mamá desde muy temprana edad, pues hizo que mis maestros fueran una referencia obligada en mi vida. La formación que tuve en aquellos años en el Instituto Regiomontano con los hermanos lasallistas fue determinante en esa vocación, porque bueno, tenía esa referencia y esa, pues digamos, esa admiración hacia personas que habían dedicado su vida a la educación, y desde entonces pues esa admiración me hacía sentir como ese llamado a decir, yo quisiera también hacer esto, me gustaría hacer esto. Y bueno, en forma muy incipiente, como te decía, y en forma muy informal, desde muy chico, me acuerdo que otras experiencias docentes, teníamos algunos servicios sociales en el colegio, desde primaria y secundaria, íbamos a escuelas a darles como apoyo pedagógico a niños de nuestras mismas edades, y pues yo era el primero que me anotaba en ese tipo de actividades, porque me gustaba mucho. Recuerdo ya estando en la carrera que los maestros de matemáticas del colegio del Regio se habían enfermado, y yo siendo estudiante de Derecho ya les llamaron a un grupo de exalumnos, entre ellos a mí, que si podíamos suplir a esos maestros durante unas cuantas semanas que estaban convalecientes. Y bueno, me tocó ir al Regio a enseñar física y matemáticas y álgebra y trigonometría y cálculo diferencial a quienes estudiaban la preparatoria de ingenieros. Después, cuando estaba en sexto semestre, que esa fue mi primera experiencia ya formal de profesor, estando yo en sexto semestre de la carrera, impartí el curso de Derecho en la preparatoria del Regio, precisamente. Y ahí comenzó una historia que, pues, nunca me imaginé dónde iba a terminar. Esto te lo estoy diciendo, esto debió haber sido en 1984, cuando yo impartí ese curso de Derecho a quienes estudiaban la preparatoria en ese momento. Y bueno, como tú recuerdas, en aquellos años estudiábamos en la UDEM, y de nuestro querido maestro, el doctor Arturo Salinas Martínez, que pues también ya dentro de
de esa etapa de formación profesional, pues fue mi referente, ¿verdad? Fue así como el faro que ilumina y que dices, oye, yo sí quiero ser como ese, o sea, un profesionista exitoso, pero dedicado a la enseñanza, que teniendo pues todas las posibilidades del mundo, decide por convicción dedicar su vida a la enseñanza del derecho. Y pues yo al doctor yo no lo conocía cuando yo entré a la facultad, yo no tenía más que una referencia meramente de nombre, porque bueno, pues era la gran figura de la educación jurídica de este entonces, pero no tenía mayor referencia de su trayectoria ni nada, pero conforme pues lo fui conociendo, pues fue creciendo mi admiración, mi respeto hacia él y hacia los maestros que, como tú recuerdas, pues aquellos grandes maestros que tuvimos en la facultad, que pues fueron referencia y que necesariamente inspiraban en lo que estaban haciendo. Y bueno, del doctor Salinas como director de la División de Ciencias Jurídicas dependía las materias de derecho que se impartían no nada más en derecho en la facultad, sino incluso en otras divisiones de la Universidad de Monterrey. Y yo siempre he dicho, ya al cabo ya pasaron muchos años, creo que ya no pasa nada con lo que voy a decir, pero el doctor Salinas decía que mandaba a algunos alumnos o exalumnos de la Facultad de Derecho, decía, a echar a perder a otra parte. Entonces, yo fui de sus escogidos por una razón que no alcanzo a entender más que pues de esas diosidencias, creo yo, donde el doctor Salinas me invita, siendo estudiante de noveno semestre, en 1985, a punto de terminar mi carrera, pero aún no terminando, era estudiante de noveno semestre, para que fuera a impartir los cursos de Derecho a la División de Ciencias Económico-Administrativas, si mal no recuerdo se llamaba en ese entonces, que eran quienes estudiaban para contadores y administradores, etcétera, y llevaban algunos cursos de derecho, un curso que recuerdo se llama Marco Legal de la Empresa, que era una apretada síntesis de derecho civil y derecho mercantil, una cosa ahí muy rara, ¿verdad?, del programa, y luego una materia que le llamaban derecho público, que era pues también una cosa, un mix ahí entre derecho constitucional y derecho administrativo, y bueno, con esos cursos me inicié en 1985, y un año después, en 1986, el doctor, ya siendo exalumno, me invita a incorporarme a la Facultad de Derecho, es decir, ya a dar clases en la División de Ciencias Jurídicas, y ahí comencé impartiendo el curso de Introducción al Estudio del Derecho y Metodología Jurídica. Y pues, como te decía ahorita, en una carrera que en ese momento simplemente sabiendo que, como tú bien dices, de esos llamados, de esa convicción, decir, sí quiero eso, pero sin saber hacia dónde va, simplemente, pues en ese momento acepto, sin saber que ese compromiso va a ir implicando otro compromiso y otro compromiso. A los 2 años de ser profesor de la División de Ciencias Jurídicas, pues viene la fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, después de 2 años precisamente, en donde pues habíamos iniciado un proceso de reflexión muy profunda, donde el doctor Salinas nos fue compartiendo a un grupo de personas, entre los que, si me preguntas por qué, no te sabría decir por qué fui de esos elegidos para que el doctor Salinas nos fuera compartiendo como su proyecto de educación jurídica, que él tenía pues muy claro, y en su mente y en su corazón lo tenía muy claro desde muchos años antes. Tú bien sabes su historia, cómo desde los años 60 en la Universidad de Nuevo León trató de implementar esa concepción que él tenía sobre la educación jurídica, cómo esa idea pues finalmente pudo ser realizada en la Universidad de Monterrey, pero cómo a partir pues de algunas diferencias que el doctor Salinas, que fueron surgiendo entre el doctor Salinas y digamos la administración de la universidad,
pues dio por resultado pues una profunda reflexión sobre hacia dónde, cómo podríamos hacer realidad o seguir haciendo realidad. Quizás lo justo es decir eso, porque ya de alguna manera durante esos 15 años, 18 años que él fue director de la Facultad de la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Monterrey, pues él ya había logrado de alguna manera sentar los cimientos de su concepción sobre educación jurídica. Pero bueno, a partir de algunas diferencias en políticas universitarias y en visión universitaria, pues aquello se parecía truncarse, esa visión o esa idea ya no era compatible con la idea que en ese momento se tenía en la universidad. Y de ahí surgió entonces el proyecto educativo de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, del cual, pues otra vez, si me vuelves a preguntar por qué, pues simplemente, pues ahora sí, otra vez fui invitado a participar en la fundación de ese proyecto, en un momento muy difícil también en mi vida, porque era un momento en el que personalmente mi trabajo como profesor en la Universidad de Monterrey era una parte muy importante, por razones personales, pues esa parte, ahora sí que también desde el punto de vista de trabajo era muy importante para mí, pero pues en ese momento yo también veía como con mucha claridad esa guía que el doctor Salinas, ese liderazgo que el doctor Salinas representaba, y a pesar de todas estas circunstancias personales que bien me podrían haber inclinado a mantener mi trabajo en la universidad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio personal, muchas circunstancias que quizás sean demasiado precisas aclarar y comentar, pero sí con un esfuerzo personal muy grande, seguí ese proyecto, seguí el proyecto del doctor Salinas en la Facultad Libre de Derecho como fundador, y bueno, pues el doctor Salinas, como tú sabes, fue 5 años director de la facultad, para sentar las bases y consolidar un proyecto que pues nació en forma abrupta y como nacen estos proyectos. Recuerdo mucho el discurso que Fernando Elizondo, como gobernador de Nuevo León, dijo cuando se inauguró el edificio de la facultad en el 2003, habiendo él sido testigo de aquella ruptura con la Universidad de Monterrey, porque a Fernando le tocó era consejero de la Universidad de Monterrey en ese entonces cuando se dio este proceso de escisión. Recuerdo cuando se inauguró el edificio donde hoy está la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el discurso que pronunció el licenciado Fernando Elizondo Barragán, que en ese momento era gobernador del estado, y él habiendo sido consejero de la Universidad de Monterrey en el momento en que se dio pues esta escisión, en su discurso dijo algo que a mí me pareció muy bello y muy propio de alguien que había sido testigo, había conocido al doctor Salinas y además había sido testigo de esta historia, y en su discurso dijo algo así como esto, dice: la facultad cuyas instalaciones hoy inauguramos, dice, nació de una crisis, como muchas grandes instituciones, nació con esfuerzo y dolor, como nacemos los seres humanos. Como los humanos seguramente ha pasado por periodos difíciles de crecimiento, de juventud y adolescencia, etapas que forjan el carácter y capacidad de supervivencia, pero hoy, si alguna vez existió duda de que la Facultad Libre de Derecho de Monterrey pudiera sobrevivir sin la visión y el impulso constante de su fundador, hoy esa duda se ha disipado. Y esta idea a mí me parece que es muy bella porque me parece que refleja, digamos, ese proceso en el cual la facultad, cómo nace la facultad, un proceso que fue muy doloroso para todo mundo, incluyendo obviamente para las dos instituciones, tanto la institución que dejábamos como la institución que nacía, fue un proceso doloroso, pero bueno, el doctor Salinas, su liderazgo, su empuje,
era inspirador, era simplemente, no podías no ver esa luz que iluminaba su liderazgo. Él, como tú sabes, fue director 5 años, que le tocó pues de alguna manera consolidar, como decía ahorita, este proyecto. Después, pues otro de sus grandes discípulos, porque yo no lo podría calificar de otra manera, como es mi querido amigo Gerardo Puertas, que también pues ha dedicado de cuerpo y alma su vida a la educación. Por 5 años fue director de la Facultad Libre de Derecho, después del doctor Salinas, con la idea de que el doctor en esa etapa pues pudiera dedicar con mucho más tiempo precisamente a hacer posible lo que hoy tenemos, este edificio y las instalaciones adecuadas para la calidad del proyecto educativo que la facultad propone. Y bueno, pues yo seguía siendo profesor simplemente desde la fundación, ininterrumpidamente yo seguía dando mis clases, aunque participaba en otros órganos de la facultad como el consejo directivo, el consejo académico, etcétera. Y después de 5 años de Gerardo como director, pues un buen día el doctor Salinas me llama y me dice que quiere platicar conmigo. Y bueno, pues la plática consistía justamente en la propuesta de hacerme cargo de la dirección de la facultad. Yo en ese momento así como que con sorpresa decía, y otra vez un poco así, ¿por qué yo, verdad? Es decir, ¿qué méritos tengo? Por razones personales, pues yo no había podido hacer una maestría en el extranjero como lo habían hecho otros fundadores. No tenía pues más mérito que mi entusiasmo y mi amor por la docencia, que eso sí lo puedo decir sin ninguna restricción, porque eso es lo que siento por la educación, un gran cariño, un gran amor, y entonces, pues en ese momento, pues aquella historia que había comenzado, pues más de 10 años antes, en el 85, en el 85, propiamente cuando me invitó a dar clases, pues en el 97 venía esta otra invitación que pues cambiaba totalmente mi forma de relación con ese proyecto educativo, ya no nada más como profesor, haciéndome cargo de mis clases, de mis cursos, sino pues en forma definitiva de hacer que ese proyecto verdaderamente floreciera en un momento pues también difícil para la facultad. Habían pasado 10 años de la fundación, estábamos todavía en un modesto edificio del centro de la ciudad, en la colonia Obispado. Los alumnos que en ese momento llegaban a la facultad llegaban pues con una única convicción de recibir la mejor educación jurídica, pero ciertamente sin recibir todo lo que implica una vida universitaria, una vida de formación integral que implica que tuviera pues todos estos componentes que ya en ese entonces pues empezaban a ver un poco como necesarios. Y bueno, pues el doctor Salinas siguió en esa búsqueda de hacer posible el proyecto de tener un edificio propio para la facultad. Sin embargo, pues hay que decirlo, y eso ya es también parte de la historia, y quien escuche esto, pues podrá leer o entender entre líneas lo que estoy diciendo, pero bueno, todavía 10 años de la fundación, esa fundación que, como bien decía el licenciado Fernando Elizondo, había nacido con dolor, con un esfuerzo muy grande, había dejado, digamos, cicatrices. Y quienes podrían haber sido donantes, quienes podrían haber sido personas que pudieran haber apoyado este proyecto educativo que tan desinteresadamente se estaba proponiendo a la sociedad, pues simplemente no se dio ningún tipo de apoyo para que esto fuera posible. Y al poco tiempo, unos 4 o 5 años después, un día el doctor Salinas nos llama a Gerardo y a mí y nos dice, bueno, pues nosotros tuvimos 4 hijos y una hija también es la facultad y hemos decidido, mi esposa y yo, que nosotros vamos a hacer posible la consolidación de este proyecto con la construcción del edificio que hoy pues está atrás de mí en este video. Debo decirte que al estarte oyendo
me parece importante marcar dos cosas. En primer lugar, el ojo normalmente se dice clínico, pero yo creo que es más preciso decir el ojo de águila, porque ya ves que las águilas desde muchos kilómetros alcanzan a ver exactamente lo que hay en tierra. Con el ojo de un águila, el doctor no solamente desarrolló su proyecto educativo en términos de su visión académica, sino también en términos de su trascendencia, ubicando a las personas que habrían de continuar su proyecto. Esto habla del liderazgo y de la generosidad del doctor, es decir, que el proyecto no se quedó en el proyecto del doctor, sino que él preparó a las gentes que habrían de continuar con su idea. Y por otra parte, a mí me parece que hay que hacer énfasis en que el doctor era una persona que vivía conforme a sus principios éticos y morales. Lo vimos cuando su renuncia de agua y drenaje, que también convulsionó a la sociedad regiomontana, y lo vimos en el proceso de fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, una fundación en la que no siempre las gentes mostraron su mejor cara, pero en la que el doctor siempre mostró fidelidad a sus convicciones, y ni qué decir de los discípulos que lo seguían, que se entregaron a consolidar la fundación de la obra del doctor. A mí me gustaría que me platicaras un poco sobre cómo fue ese proceso, cuál fue el acercamiento con los alumnos y cómo se fue dando eso, porque a mí me parece que el proyecto educativo normalmente se enfoca principalmente en los profesores, pero aquí también hubo una entrega y un compromiso por parte de los estudiantes que fundaron la Libre. Sí, absolutamente, absolutamente. La facultad no existiría si no ha sido por ese binomio fundamental de todo proceso educativo, que es maestros, maestras, estudiantes. Ese binomio es el que yo considero, y después de 25 años de haber estado al frente de la facultad, creo que ese es el binomio básico que ninguna institución debería de perder, ninguna institución educativa, que entienda la esencia del proceso educativo, en donde los profesores, las profesoras, no son unos trabajadores. Es decir, yo, como tú bien decías, tú hablaste al principio de la vocación de ser maestro, y yo estoy convencido que así es. Yo creo que ser profesor no es un oficio, no es ni siquiera un trabajo, aunque algunas veces puede combinarse o puede coincidir como un medio de vida, pero fundamentalmente es una vocación. Es decir, el ser profesor no se puede concebir solamente en términos laborales, en términos de una relación formal, sino hay una convicción de que lo que se está haciendo es algo mucho más importante que simplemente cumplir con un compromiso, cumplir con un cierto horario, o simplemente tener un trabajo que ya de por sí sería importante. Pero el ser profesor es muchísimo más que eso. Es una oportunidad que aceptamos los profesores para estar en contacto con estudiantes que confían en nosotros su formación profesional. Y ese es un compromiso enorme, que cuando los profesores sentimos ese compromiso, pues no te queda más que responder con el mismo entusiasmo y con ese compromiso a ellas, a ellos, porque realmente estamos colaborando en la formación de algo mucho más grande
que quizás en ese momento no se alcanza a percibir, pero más adelante podrás ver el impacto que, como tú bien decías hace rato, un maestro, una maestra tiene con un alumno, con una alumna, mucho más allá de los contenidos que uno pueda enseñar en el aula. Entonces, sí, efectivamente, ese binomio fue fundamental. Los maestros, las maestras que creímos en ese proyecto en ese momento, y por supuesto el grupo de estudiantes de fundadores, fundadoras de la facultad, que en ese momento dejaron un status quo que para ellos hubiera sido muy sencillo mantenerse en la institución en la que ya estaban para seguir su carrera, y donde en la mayoría de la gran mayoría de los estudiantes, pues decidieron seguir este proyecto educativo, que si uno analiza esas decisiones, sobre todo la de los alumnos, más que la de los maestros, que ya de alguna manera éramos adultos y podíamos tomar nuestras propias decisiones, pero si analizamos ahorita a la distancia, y con otro carácter ahora, no solamente como profesores, sino incluso como padres de familia, la decisión de esos jóvenes en ese momento de decir, yo sigo este proyecto educativo, eso es algo que no puede más que moverte el alma y el corazón y el compromiso y la responsabilidad, o sea, no puede ser de otra manera. Esos estudiantes son auténticos, son verdaderos héroes, y son a quienes fundamentalmente se debe que hoy la facultad, a 34 años de distancia, exista, porque se pudo conjugar ese binomio perfecto de profesores, profesoras que estábamos dispuestos a continuar, a seguir este proceso de formación y mantener esta vocación en ese proyecto educativo que lideraba el doctor Salinas, pero pues esa parte del binomio no serviría de nada si no tienes la otra parte, que son los estudiantes que están dispuestos a escuchar, y que verdaderamente en la forma más, pues ahora sí, más básica, sin más herramientas pedagógicas, más que simplemente una silla para que se siente el maestro, sillas para que se sienten los alumnos, un pizarrón para hacer notas, y eso es todo. Y así es como nació la Facultad Libre de Derecho, y con esa idea de que eso es lo básico. Claro que ahora, tú sabes, en la facultad pues tenemos muchas más herramientas y muchos más elementos que pueden colaborar y son coadyuvantes en el proceso de educación. Pero bueno, como tú recuerdas, siempre en las juntas de maestros yo les insistía, a ver, no perdamos de vista que hay algo mucho más esencial que eso, que es esa comunicación que va desde el alma, que va desde el corazón, mucho más allá del cerebro, mucho más allá del conocimiento que el maestro transmite y que el alumno recibe. Es esa formación que el alumno recibe a partir del testimonio de los maestros, y ese testimonio es mucho más fuerte que cualquier cantidad de frases o palabras que uno pueda decir en una clase. Creo que en más de un sentido, o como se ha vivido en la Libre, el proceso de formación es un proceso vivido. En la trama de lo que la Libre es hoy, hay que reconocer una historia y cómo se han ido entrelazando y engarzando diferentes aspectos hasta lo que se conoce como la comunidad de la Libre, un concepto que a mí me parece muy importante y con el que me parece que todos los miembros de esa comunidad se sienten muy identificados. Y en este sentido, a mí me gustaría decir que realmente no se puede hablar de ese entramado sin recurrir al anecdotario, sin recurrir a aquellos aspectos en los que nuestra propia vida como profesores se va enlazando con la vida de los estudiantes y, ¿por qué no de decirlo?, con el personal
administrativo que apoya nuestra labor, incluyendo la gente que se dedica a la labor de ser afanadores, a quienes lo siento también muy identificados, y a los propios guardias. Pero particularmente me gustaría hablar de esa relación que se ha ido desarrollando entre profesores y estudiantes. Sí, bueno, efectivamente, ese concepto de comunidad yo siempre lo tuve muy claro y lo fuimos acuñando no nada más como una frase que nos identifique, sino como tú bien dices, como algo que se vive. Cuando tú pasas por los pasillos de la facultad y ves a un maestro que totalmente fuera de los límites de su responsabilidad como profesor, como profesora, ayuda a un estudiante en un trabajo, en una investigación, en una duda profesional incluso que los estudiantes tienen, en las elaboraciones de sus tesis profesionales y que dedican los profesores no nada más su tiempo, sino verdaderamente su vida a ese compartir. Pues eso es una comunidad, o sea, comunidad, esa es la esencia de la comunidad, poner en común aquello que nos pertenece, aquello que es de todos. Y la facultad, yo me siento muy orgulloso porque, bueno, creo que se queda muy consolidada una auténtica comunidad, en donde nadie sobra, todos somos parte de ese engranaje, en donde ninguna pieza está de más. Ahorita que tú hablas del anecdotario, tú ahorita me decías, hablabas de maestros y alumnos, pero te cuento algunas anécdotas porque es algo que se ha repetido varias veces, no es algo aislado. Como tú sabes, en el proceso de admisión de los estudiantes a la facultad, entrevistamos a los candidatos que van a entrar a la facultad como parte del proceso de admisión. Durante la pandemia, bueno, pues esto lo tuvimos que hacer en forma virtual, pero normalmente son presenciales, ya otra vez están siendo todas las entrevistas presenciales, porque creo que ese proceso de conocer al estudiante que quiere entrar a la facultad es fundamental, poderle ver los ojos y que pueda sentirse parte ya desde ese momento de la facultad, que se vea, porque siempre mi convicción no es nada más que el alumno llegue porque por fuera se ve bonita la facultad, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, tienes que estar aquí, cerrar los ojos y sentirte que ya estás aquí, porque esta va a ser tu vida y esta va a ser tu casa mucho más allá de los 4 años y medio que vas a estar aquí. Entonces, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo te sientes? Pero en esos procesos de entrevistas, varias veces, no aisladamente, me ha tocado escuchar de estudiantes que hoy son estudiantes o algunos ya exalumnos de la facultad, decir que decidieron estar en la facultad porque el guardia, cuando los recibió, les llamó por su nombre. Dijo, sí, eres Carlos, ¿verdad? Ya te está esperando el director en su oficina para la entrevista. Y ese impacto que le causa a esa persona, que el guardia sepa que están esperando lo estamos esperando para un estudiante, para un joven, desde ese momento le brota ese sentido de decir, yo de aquí soy, o sea, aquí me llaman por mi nombre. Y como tú sabes, por razones administrativas, todos tienen pues un número de matrícula, etcétera, que hace rato estaba asesorando a una exalumna su tesis profesional y decía, a ver, recuérdame para la cosa formal de firmarle el voto, etcétera, ¿cuál es su matrícula? No me acuerdo, porque nunca se usa ese número, porque los estudiantes no son un número, los estudiantes no son clientes de un servicio educativo, sino que los estudiantes son parte de ese proceso educativo, es su proceso en el cual los profesores acompañamos ese proceso y juntos estamos comprometidos en la formación de esos jóvenes porque estamos convencidos que esos jóvenes son los que van a marcar la diferencia en un país que tanto necesita algo que pues basta leer el periódico todos los días para poder entender que el gran rezago que tiene este país
es la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. Entonces, en esa medida, cuando estamos formando jóvenes que puedan colaborar en la construcción de un país con un verdadero Estado de Derecho, dices, esto vale la pena, y esa anécdota, o esas anécdotas, porque repito, no son hechos aislados, sino es algo que se ha repetido y seguramente se va a seguir repitiendo, porque yo espero que, estoy seguro que en esta etapa que inicia con el maestro Villarreal Gonda, que habiendo sido fundador, etcétera, está totalmente empapado de la mística que es la facultad, porque ha sido parte de ella y ha sido colaborador y de la formación de esa mística. Estoy seguro que se va a mantener, pero yo espero que eso nunca se pierda, no nada más en el próximo periodo de la dirección con el maestro Villarreal Gonda, sino que siempre quien esté al frente de la facultad entienda que su trabajo es no es estar atrás de un escritorio simplemente administrando. El trabajo en la dirección siempre tendrá que implicar el tener claro que el trabajo es unir, el trabajo es seguir formando comunidad, que todo mundo se sienta parte, ese sentido de pertenencia que en la facultad es pues simplemente indescriptible. Te cuento otra anécdota. Una de las personas que trabajó, ya no trabaja en la facultad, pero que trabajó en la facultad en la parte de comunicación y admisiones, etcétera, al principio, ahorita ya hay muchas más, pero cuando apenas teníamos algunos, ¿cómo se llaman estos? Artículos promocionales, camisetas y esto, le dije, oye, manda a hacer unas camisetas así con estas características. Pero son muchas, licenciado, ¿para qué queremos tantas? Nadie las va a querer. Tú mándalas a hacer. Vamos a ver si se queda. Pues tuvimos que mandar a hacer más y más porque todo el mundo quería tener la camiseta de las primeras camisetas con diseños sencillísimos que no tenían mayor elaboración ni nada, pero eso habla de ese sentido de pertenencia, es decir, este objeto de la facultad me identifica y yo me identifico con lo que ese objeto significa, mucho más allá de que sea una pluma, una camiseta, una gorra, una sudadera, que ahora tú, pues, como profesor seguramente has visto, todos los alumnos traen su camiseta, su gorra, su esto, su otro, y que lo portan con tal orgullo que... Y algunos directivos hasta la corbata traen. Y bueno, pues esas anécdotas yo te puedo compartir de lo que es la facultad, ese sentido de pertenencia, de comunidad, de trabajo colaborativo, de corresponsabilidad con algo mucho más grande que simplemente cursar una carrera profesional. 25 años se dicen pronto, pero son muchos años. Son muchos años. Es un cuarto de siglo. 25 años es más que la edad de prácticamente todos nuestros alumnos de licenciatura. Y en la escuela, en la facultad, hay un proceso muy interesante que tú has vivido a lo largo de los años. Los ves entrar niños y en un abrir y cerrar de ojos se van transformando en hombres y mujeres hechos y derechos, bien consolidados, con sus ideas muy claras y con su carácter muy bien definido. Ese proceso de fraguar a un ser humano me parece que es único y propio de la labor de profesores de facultad. A mí me gustaría, al reflexionar sobre ese periodo de tiempo tan importante, que tú me platicaras de cómo se ha significado esto en la vida de los estudiantes que entran al primer semestre, y como tú y como yo entramos llenos de expectativas, llenos de dudas y con muchos sueños por delante. ¿Cómo se va consolidando esto a la hora de salir de la facultad? Pero me llama mucho la atención y me parece digno de ser resaltado que todavía hay muchos profesionistas
exitosos, bien consolidados, bien formados, que hablan de su maestro Roble, que hablan del doctor Arturo, que hablan de Gerardo, de Fernando, es decir, de cómo estos profesores se han significado en su vida. A mí me gustaría que tú reflexionaras sobre la significación de tu propia vida en la vida de tus estudiantes. Pues, híjole, Carlos, estás haciendo una pregunta muy difícil. A ver, cómo trato de ordenar ideas, porque son tantas cosas y efectivamente son muchos años, fueron muchos años, por razones circunstanciales. Quizás comienzo un poquito precisando esa parte, porque quizás algunos se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué fue director 25 años? Y bueno, fueron unas circunstancias muy particulares. Hace rato yo platicaba un poco la historia, nos quedamos hasta la fundación de la facultad, los primeros 5 años del doctor, los siguientes 5 años de Gerardo, y yo comenzaba platicándote que después de esa, cuando el doctor me invita a tomar la dirección, pues y llega ese momento en donde la facultad, pues su crecimiento, su consolidación, ya se hacía necesaria una infraestructura más amplia que permitiera pues que la calidad del proyecto educativo estuviera correspondido con la calidad de las instalaciones donde la facultad estaba. Y te contaba hace rato cómo pues el doctor y su familia decidieron que ellos fueran los benefactores de la facultad para hacer posible la realización, la consolidación física de ese proyecto educativo. Y bueno, pues eso fue justo a los 5 años de que yo había tomado la dirección. Y de esas bromas que juega la vida, cuando toda la planeación para el inicio de la construcción de la facultad estaba lista, esa planeación, pues un buen día, sin ningún aviso previo, ahora sí que como mueren los santos, sin ningún dolor, un día simplemente, como tú recuerdas, pues el doctor fallece sin haber visto ni siquiera la primera piedra colocada de ese edificio, pero habiendo dejado escogido hasta el color que iba a tener la facultad. Y sin embargo, a pesar de lo que significó su ausencia, algo que también creo que es importante que la comunidad sepa, porque son de esos signos, de esos gestos de generosidad que no son comunes y que se tienen que saber. Y que yo soy muy orgulloso, me siento muy orgulloso de haber sido testigo de ese signo de generosidad, que aún habiendo fallecido el doctor en agosto del 2002, a los pocos días, el hijo del doctor, el ingeniero Hernán Salinas, nos mandó llamar a Gerardo Puertas y a un servidor para decirnos: el proyecto sigue adelante como si nada hubiera sucedido, porque mi mamá quiere que esto siga adelante. Y ahí, bueno, nos dijo, con la condición que ustedes pues estén ahí para que colaboren en esto, porque entre la familia del doctor no había nadie que supiera absolutamente nada de esto, ningún abogado, maestro, etcétera. Y pues ese gesto de generosidad es muy singular, porque yo sé que hay muchas personas muy generosas que han aportado grandes recursos a muchas obras de muchos tipos, incluyendo instituciones educativas de todas las naturalezas, pero este acto es de una familia o de una persona, no de un negocio, no de una empresa que bueno, pues siga generando recursos, dividendos, etcétera, sino es el patrimonio con el único fin de hacer posible y de hacer realidad el sueño y el proyecto educativo que en ese entonces entendíamos del doctor Salinas. Y esa parte, pues, era, es muy singular, porque, repito, no, sin saber absolutamente nada al respecto, y sin querer absolutamente nada a cambio, más que hacer posible eso. Y bueno, pues, de ahí
el compromiso pues fue un poco así como quemar naves, ¿verdad? Porque ya no había vuelta, ya no había retorno, sino seguir trabajando en la consolidación del proyecto. Y de ahí pues pasaron 20 años, eso fue al quinto año, en el 2002 más o menos, en 2003 se inauguró el edificio, yo había asumido la dirección en el 2000, en el 98, y bueno, pasaron pues otros 20 años y llega este momento en el que pues comenzamos un proceso de reflexión. Para mí era muy importante, sobre todo, transmitir esta idea de que, bueno, el relevo es necesario y es por el bien de la facultad, no porque yo me quiera ir. Yo estoy feliz y yo podría, gracias a Dios, estoy bien de salud y podría estar otros X número de años, pero bueno, creo que la consolidación de las instituciones pasa por el relevo de los liderazgos, y de esa manera las instituciones se consolidan, se hacen absolutamente autónomas de las personas, y el sueño es que si esta institución va a perdurar mucho más allá de la vida de todos los que estamos aquí, y eso hace necesario pues ese proceso de consolidación. Entonces, por eso pasaron tantos años, pero fueron 25 años en el que, pues, ¿qué te puedo contar respecto de todo lo que viví en estos 25 años, en esa oportunidad que la vida me dio, que Dios me dio, de poder estar en contacto con jóvenes que pues en una disposición, ya no nada más como profesor, sino en este carácter de director, pues sentir esa responsabilidad de acompañamiento, mucho más allá de simplemente transmitir un par de ideas o un par de conceptos que pues son lo menos importante, ¿verdad? Sino que lo más importante es cómo, pues, como un querido maestro decía, cómo tocar corazones y cómo dejar que el corazón sea tocado por los alumnos. Y creo que en ese proceso, pues 25 años, pues las oportunidades para que esto sucediera fueron innumerables. Simplemente te cuento algo que pasó ayer. Un padre de familia de un alumno foráneo me habla para decirme que está muy preocupado porque su hijo fue a visitarlos a su lugar de origen y regresó y sale positivo a COVID y está preocupado. Bueno, pues le he estado hablando 2, 3 mensajes, le hablé que se te ofrece, que quieres que haga algo por ti, etcétera. Bueno, pues eso sí, no está en la descripción de funciones de un director o de un profesor, sino eso es algo que realmente nace, sale del corazón, porque sientes ese compromiso y esa responsabilidad y de estar cerca de los estudiantes en cualquier circunstancia. No es porque sea tu trabajo. Recuerdo una exalumna, ahora exalumna, que muy apreciada, que un día, estando yo dando clases, ya no me acuerdo exactamente de qué, pero bueno, pues emocionado con mis temas y con mucha pasión en mi curso, y levanta la mano, entonces le doy la palabra, me dice, oiga, usted nunca ha trabajado, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues ahora que lo dices, efectivamente, esto nunca ha sido un trabajo, nunca trabajé, no siento que esté dejando un trabajo. Además porque, bueno, muy generosamente el consejo me nombró director emérito y voy a seguir ahí como profesor, etcétera. Es decir, simplemente dejo la responsabilidad de la dirección, pero seguiré ahí presente y con todo el entusiasmo del mundo apoyando a Fernando y hasta que Dios me deje estar ahí. Pero efectivamente, esto nunca ha sido un trabajo, o sea, nunca lo he considerado un trabajo, porque creo que, como decía hace rato, esto no se puede describir como un trabajo, se describe como un estilo, como una forma de vida.
no como un trabajo. Sin embargo, en cada opción que uno toma en la vida, de alguna manera esa opción implica afirmar un aspecto de tu vida y negar una parte de tu vida. Es decir, no se puede hacer de todo al mismo tiempo. Y en el caso tuyo, me refiero al caso tuyo porque eres el motivo de este homenaje. En el caso tuyo, no estamos hablando del maestro que se dedicó a ser maestro porque no tenía otra opción más que dar clases. Y mucha gente piensa que los maestros tan entregados como tú están en esa circunstancia, pero hay que hacer memoria y la memoria claramente dice que tú fuiste el gerente jurídico de una importantísima institución financiera de la localidad, que tuviste un despacho muy exitoso, que tenías una práctica profesional muy activa y que en el mejor momento de tu producción económica, tú tomaste la opción de dedicarte a los demás a través de la educación. Y a través de la educación, toda tu experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado enriquece tu labor docente. A mí me parece que esto es algo que es muy importante de subrayar, así como importante me parece subrayar las condiciones de precariedad con las que eventualmente se trabajan. Cuentan que una persona, un importante directivo de altísimo rango de una universidad de alguna parte del mundo, fue a la India y dijo: ¿cómo es posible que ustedes formen ingenieros de tanta calidad sin tener computadoras? Porque con franqueza me parece que en ese comentario hay muy poco entendimiento de lo que significa ser formador de personas. Eso es lo que a mí me parece que hay que subrayar en la historia de la Libre y particularmente en el caso tuyo. También me imagino que el proceso de tomar una decisión como esta, de cerrar este ciclo, te debe haber hecho reflexionar profundamente sobre todo lo que ha sido tu vida, pero me imagino que también has estado cosechando en más de una manera aquello que sembraste, y estoy seguro que has recibido innumerables expresiones de cariño, de solidaridad, quizá algunas no esperadas. Absolutamente. Cuando se anunció el relevo por ahí del 7-8 de septiembre y que se publicó, etcétera, en redes sociales y todo esto que hoy nos comunica, pues sí, la verdad es que me siento abrumado. Creo que esa es la palabra que en primer lugar viene a mi mente cuando sí quiero describir cómo me siento con respecto efectivamente de esas muestras de cariño, de afecto, de agradecimiento. Y yo creo que inmerecido, porque como decía ahorita, pues no creo haber hecho nada extraordinario, porque más bien soy yo el que estoy agradecido por todos estos años, como bien decía esta exalumna, en donde no he trabajado, simplemente estuve ahí, me tocó estar ahí, y pues yo soy el que tengo este sentimiento de agradecimiento, porque pues he tenido, como decía ahorita, el trabajo de mi vida. Me costó mucho trabajo tomar la decisión, porque sí implicaba pues renunciar a algo que disfruto, algo que me encanta. Aunque como bien decías tú ahorita, pues más allá del trabajo de la dirección, la esencia del trabajo de la dirección es ser profesor. Yo no concibo un director
que no sea profesor. Yo espero que la facultad siempre mantenga, por lo menos en el próximo periodo creo que así va a ser. Fernando es un excelente maestro, un gran maestro, pero yo espero que nunca se pierda esa mística. El director tiene que entender que su primer trabajo es ser profesor. No podemos en la Libre, y espero que la Libre nunca tenga un director que no sea profesor, un director que no tenga ese contacto con los estudiantes desde el primer día de clases hasta el último día que tengan presencia en la facultad. Que no haya un director que no pueda llamar a cada estudiante por su nombre, no nada más, hey, tú ven para acá. Que debo confesar, y lo debo decir con mucha franqueza, que siempre he hecho un gran esfuerzo por saber el nombre de todos los estudiantes de la facultad, y que ahora, con razones, por temas de la pandemia, debo confesar con mucha pena que algunos se me escapan, porque algunos no los conocí, porque pues en estos últimos 2 años, como tú sabes, tuvimos todo esto, pero para mí esto ha sido, para mí es parte, digamos, de que el director no es un cargo administrativo. Ser director de una institución educativa es partir de lo más básico, que es ser profesor. Y de ahí entonces, bueno, si se tienen que asumir otras responsabilidades, y si se tienen esas habilidades, adelante, pero lo básico es ser profesor. Y a partir de esa función se desenvuelven las demás. Yo no concibo un director que pueda dirigir sin conocer lo que hace un maestro y dar clases desde las 7 de la mañana para entender desde esa realidad. Y estar desde las 5 esperando a los primeros estudiantes. Desde temprano, porque yo creo que esa es la forma como se puede entender el proceso de dirección. O sea, yo no concebiría a un director que nunca se haya parado en un aula, porque simplemente pues es muy probable que las decisiones que vaya a tomar vayan a estar totalmente fuera del contexto de las necesidades de los maestros y de los alumnos. Ese contacto personal, yo espero que la facultad nunca lo pierda, y estoy seguro que así va a ser, pero es algo que nos tenemos que asegurar que así sea, que el director, la directora en el futuro, cuando se den los próximos relevos, que siempre se tenga muy clara esa parte fundamental de su misión, que es ser profesor, ser profesora, y de ahí en adelante, bueno, pues las demás responsabilidades que no siempre son padres, son las que no, algunas pueden resultar cómodas, o algunas no, porque pues a veces hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas, pero cuando las decisiones están fundamentadas en el bien, no de la institución, porque la institución es un concepto abstracto y totalmente difuso, sino por el bien de las personas que forman la comunidad educativa. Y cuando se tiene ese contacto con maestros, con alumnos, pues automáticamente la probabilidad de que uno se equivoque menos en una toma de decisión es menos probable que uno se equivoque. Aún así uno se puede equivocar, pero la probabilidad por lo menos es menos, porque hay esa comprensión del proceso educativo, porque te ha tocado estar ahí en las mismas circunstancias que todos los demás maestros. Sí, hay una claridad de objetivos y una claridad de lo que significa el proceso de formación, no el proceso pedagógico, que es parte implícita, sino que nosotros, más que técnicos, científicos en una determinada disciplina, estamos formando personas. A mí me parece que esto está muy claro en la mística de la Comunidad de la Libre, que la Comunidad de la Libre está integrada por personas que tienen un propósito
común. Sin embargo, creo que también hay que decir que la imagen que conocen los estudiantes, que conocen los miembros de la comunidad, es la imagen pública del profesor, la imagen pública del directivo. Pero cada uno de nosotros también somos personas. Y nuestra vida pública como profesores está íntimamente ligada a nuestra vida personal, a nuestras inquietudes personales, y que nada de lo que nosotros hacemos en más de una manera sería posible sin el apoyo de nuestra familia, que se ve afectada para bien y para mal, porque a veces, como tú dices, no todo es miel sobre hojuelas. Es decir, la familia se ve beneficiada, pero a veces la familia también sufre, y creo que tu familia tendrá la ocasión de recibir por más tiempo a un roble renovado. Pues yo, mira, creo que en mi caso he sido por muchos lados muy bendecido, querido Carlos, y creo que una de las grandes bendiciones de mi vida pues es obviamente mi familia, que sería otra historia para contar, ¿verdad? Mucho más larga, pero sí te puedo decir que esa historia he sido sumamente bendecido. Desde hace rato comentaba en la fundación de la facultad, pues fue una decisión difícil cuando decido dejar la universidad para seguir el proyecto de la fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, porque incluso eso implicaba costos económicos importantes que en ese momento de mi vida para mí era significaba muchísimo por muchas circunstancias. Tenía que pagar, estaba haciendo la maestría en la universidad con una beca de esas que llamaban beca prestación, que al renunciar pues me la cobraban, y me la cobraron y la pagué. Cuando nuestra hija nacía a los 3 meses de eso, con un trabajo pues que me comprometía económicamente, en fin, era un momento difícil, pero pues te digo, ¿qué te puedo decir? O sea, nunca nos planteamos como familia las opciones, porque no había opciones. O sea, era la única opción era hacer aquello de lo que estábamos convencidos y estaba convencido. Porque creo que, y ahora a lo largo de los años, pues creo que ese es el mejor testimonio y la mejor educación que creo que recibieron mis hijas. Mi hija hace, pues que 20 días la acaban de nombrar directora de la Escuela de Negocios en una universidad en Veracruz, y se acaba de ir a vivir a Veracruz, y cuando se fue le decía, hija, después de haber sido maestra, tenía 6 años aquí de ser profesora, y le hicieron esta invitación, siguió un proceso, y total que la contrataron para irse como directora de la Escuela de Negocios de una universidad privada, y le decía, bueno, entiende que tu trabajo es maestros y alumnos. Toda la parte administrativa que te va a tocar ser como directora, eso irá saliendo. Seguramente tendrás toda la capacidad del mundo para gestionar todos los procesos, etcétera, pero nunca pierdas de vista que tu trabajo es acompañar a maestros, acompañar a alumnos. Ahorita no está dando clases, pero hace unos días que platicábamos con ella, mi esposa y yo, decía, ya estamos haciendo la programación del próximo semestre, y por supuesto que aunque en esa universidad no es necesario que ella dé clases, pero bueno, pues un poco ese testimonio. No concibe ser directora sin ser profesora. Va a dar clases porque no puede ser de otra manera. Entonces, pues he sido muy bendecido, y sí, efectivamente pasamos por muchas circunstancias durante todos estos años como familia, pero
aquí sin que no cabe, como tú dices ahorita la palabra, sufrimiento. Nunca sufrimos por esta decisión, sino que al contrario, la gozamos juntos, me acompañaron muchísimo y por eso les agradezco también muchísimo, a pesar de que ciertamente, pues quizás si algún sacrificio tuvimos que hacer como familia, quizás pues si algunas ausencias, porque pues efectivamente como tú bien me viste ahí en la facultad, desde muy temprano hasta muy tarde, porque así fui formado también por mis maestros, el primero en llegar y el último en irse. Digamos que esa es algo que no, y no repito, no porque fuera mi trabajo, sino porque no lo concebiría de otra manera. Y lo he disfrutado muchísimo y lo voy a seguir disfrutando porque bueno, en este carácter de profesor que tendré, pues que ya no recuerdo qué es ser solo profesor, pero creo que me tendría que volver a acostumbrar a ser profesor y con mucho gusto y con mucho cariño preparar mis clases y tener más tiempo para leer y tener más tiempo para organizar materiales y bueno, lo voy a seguir disfrutando con muchísimo gusto. La vocación arrastra y se educa con el ejemplo. A mí me parece que tú has puesto la muestra en estas dos aristas del proceso de ser persona, en el de seguir con compromiso la vocación y de educar con el ejemplo. Si tuviéramos que platicar ampliamente sobre todos y cada uno de los puntos, de las etapas, de los procesos, de los altos, de los bajos y las vicisitudes que ha habido en tantos años, nos faltarían horas para poder comentar con esto. Y lo cierto es que tendríamos que poner en medio por lo menos una taza de café, pero lo cierto es que el tiempo... O una copa de vino, como nos enseñó el doctor también, ¿verdad? Bueno, es que las cosas si hay que hacerlas bien. Así es que no estaría de más. Y si al hecho de que sea vino le agregamos que sea buen vino, pues todavía mejor. Si en medio le ponemos unas boquitas, pues nada más está la cosa de poner día y hora, ¿verdad? Como decía el doctor Salinas, por lo menos un vino que se deje beber. Ándale. Oye, Roble, el punto es que el tiempo se nos ha venido encima y yo disfruto mucho conversando contigo y todavía nos quedan horas y horas de conversación, aunque no sea frente a las cámaras y ante los micrófonos. Pero al irse planteando la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría que tú dieras un sentido mensaje. Yo agrego el adjetivo de sentido, porque el mensaje es para los estudiantes que son actualmente de la facultad, para los que han sido estudiantes, para aquellos que aspiran ser estudiantes en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o en cualquier escuela, porque al final a todos debemos dirigirnos, pero también a la comunidad. Así es que lo que tú digas en estos momentos es muy importante y será muy trascendente para todos nosotros. Pues muchas gracias, Carlos. En primer lugar, te agradezco mucho esta oportunidad, que dediques un programa a platicar conmigo. Me parece innecesario, no sé qué tan interesante puede resultar, pero yo te lo agradezco muchísimo porque sí me permites pues expresar algunas ideas y sobre todo, como tú bien decías ahorita, algunos sentimientos. No sé si sea un sentido mensaje, pero por lo menos sí es expresar sentimientos, cosa que a veces no somos capaces de hacer
y somos bastante, como seres humanos, a veces batallamos para expresar sentimientos. Yo lo que te puedo decir en este momento de mi vida, en este momento en que estamos cerrando esta etapa, que entiendo que es a lo que está dedicado este programa, pues el primer sentimiento que brota de mi corazón es el de agradecimiento. Agradecimiento, digamos, en muchos niveles. En agradecimiento a Dios porque me permitió y me está permitiendo, porque espero que esto no se acabe todavía, me ha permitido realizarme en una vocación que es maravillosa, como es el ser profesor. Nunca en aquellos momentos incipientes que comentaba al principio sobre cómo pues fue naciendo esta idea de ser profesor, pues no lo podría ver más que cuando ves, cuando llegas a esta etapa de tu vida y ves un poco hacia atrás y dices cómo cada decisión y cada momento fueron marcando el rumbo y el momento en el que estás aquí. Yo decía en la carta que escribí al consejo con motivo de mi relevo, les decía, pues la vida es así, ¿verdad? Cuando uno ve la vida para atrás, va viendo cómo la vida está llena de decisiones y de pequeñas decisiones, pequeñas elecciones, pero que cada una va marcando el rumbo y va marcando la vida. Y cuando uno llega a cierta etapa de la vida como esta, que espero que no sea para ni por mucho el final, pero sí por lo menos en una etapa en la que se cierra un ciclo, y uno voltea hacia atrás y ve esa cadena de decisiones que hicieron posible llegar hasta ese punto, yo creo que la mayor satisfacción que uno puede tener es cuando uno puede decir, si tuviera la oportunidad de volver a recorrer este camino, lo volvería a hacer exactamente igual. Y es cuando dices, mira, pues creo que ha valido la pena. Cuando dices, no me arrepiento de nada. Obviamente me arrepiento si durante este tiempo, si durante este camino lastimé a alguien por mis errores, porque seguramente cometí y he cometido y seguramente seguiré cometiendo muchos errores. A lo único que aspiro es que esos errores no hayan dañado a nadie y no hayan lastimado a alguien por culpa de mis errores, y si lo hice, seguramente fue sin la menor intención, y si ese fue el efecto, pues no me queda más que pedir las más sentidas disculpas si eso sucedió durante todos estos años. Pero creo que ese es el mensaje que queda en el fondo después cuando se cierra una etapa. Y si cuando se comienza una etapa se puede, que yo no lo vi así, porque cuando tenía 22, 23 años y estaba comenzando a ser profesor, no me imaginaba lo que iba a estar sucediendo 37, 38 años después, pero en este momento en que se cierra la etapa, quizás ese pueda ser un buen mensaje. Cuando se está comenzando una etapa de la vida, un proyecto de vida, imagínate cómo lo quieres cerrar y cómo quisieras voltear hacia atrás y decir, lo volvería a hacer y recorrer el mismo camino. Y es cuando uno dice, bueno, pues estoy muy satisfecho. Todos estamos satisfechos y orgullosos de tu amistad, y yo creo que el agradecimiento es mutuo, porque parte de la vida es irnos acompañando unos a otros y saber que en estas etapas estamos juntos, y saber, tener clara conciencia de que seguiremos caminando juntos. Muchas gracias, Roble. Muchas gracias. Te agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, pues sí, como les decía, también en esa carta decía, ojalá que esa oportunidad que tenemos al ser maestros de tocar corazones y dejar que el nuestro sea tocado, ojalá que todos entendiéramos, más allá de que seamos profesores en el aula, porque creo que todos en la vida somos maestros de alguna manera. Papás, mamás, hijos, todos nos enseñamos, hermanos, colaboradores, clientes, proveedores, en cualquier organización siempre está esa oportunidad de ser maestro.
y no el maestro de aula, no enseñando una cátedra, no enseñando un conocimiento, sino transmitiendo testimonios de vida. Y ojalá que todos entendiéramos que la vida solo se trata de eso, de tocar corazones y dejar que el corazón sea tocado, como es la vida del maestro. Y yo pues en este momento me siento muy, muy, muy conmovido, porque al cerrar esta etapa, pues siento mi corazón profundamente tocado. Y bueno, pues espero que los corazones que haya tocado haya sido para bien. Ha sido para bien. Al público que nos hace el favor de acompañarnos cada semana, nuevamente les agradezco el favor de su compañía. Habremos de estar en contacto y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.